mitos y realidades del Evangelio. En esta ocasión, el título que le hemos puesto a esta plática es ¿Cristo te ama? ¿Qué tan cierta es esta frase? Vamos a estar viendo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, esta frase que pues repetidas veces escuchamos. De hecho, muchos se lo hemos dicho a personas, ¿verdad? Le hemos dicho a las personas, Cristo te ama, ¿verdad? De hecho, hay calcamonías, Cristo te ama, gorras, Cristo te ama. Y yo no quiero decir que, o no, la intención es que esté mal, pero qué tan cierto, qué tan bíblico es esta expresión, Cristo te ama. De esto vamos a estar platicando esta mañana y les vamos a pedir que pues estemos muy atentos a todo esto que vamos a estar compartiendo. Cristo te ama. ¿Qué tan cierta es esta frase? Es el tema número 2 de mitos y realidades del Evangelio. Bueno, es importante decirles que todo lo que vamos a platicar lo basamos en las Escrituras, en la Biblia. Ahora, no solamente en alguna porción de la Biblia. La idea, para entender la Biblia correctamente, tenemos nosotros que entender que la Biblia, ¿sí? Tenemos que entender todo el consejo de Dios, es decir, todo lo que la Biblia explica acerca de las diferentes cosas que habla del pecado, de Dios, del hombre, etcétera, etcétera. Y no solamente un versículo, porque tan cierto es un versículo en el Nuevo Testamento como cierto es un versículo en el Antiguo Testamento. Y todo tiene que armonizar porque es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta expresión se le dice a una persona, quiero partir de ahí, cuando a una persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, que nunca ha en realidad hecho un nacimiento espiritual, una entrega, un seguimiento realmente y verdadero a Jesucristo, y nosotros o alguien le dice, Cristo te ama, entonces, ¿qué ideas vienen a la mente de esa persona? Bueno, básicamente hay dos ideas que vienen a la mente de esa persona. Una idea errónea y una idea incongruente. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Si la persona no está pasando por algún problema, alguna enfermedad, está llevando una vida normal, ¿verdad? Su propio camino, su vida se desarrolla en lo que él quiere hacer, no está pasando por alguna crisis, simplemente está viviendo la vida normal y nosotros le decimos que Cristo le ama, entonces la idea que dejamos en la mente es una idea errónea. ¿En qué sentido? Si Cristo me ama, quiere decir que me ama como soy, quiere decir que no importa lo que hago o lo que haga. Es decir, no necesito cambiar. Es decir, yo llevo una vida para mí normal, ¿sí? Con errores, con cosas que hago, pero pues es la vida normal. Y cuando alguien me dice que Cristo me ama, la idea que viene a mi mente es que me ama como soy. De hecho, a mucha gente lo dice, es que Cristo nos ama como somos, Dios nos ama como somos. Bueno, esa es la idea que se deja cuando decimos Cristo te ama. Entonces, no importa lo que yo haga, en realidad no importa. Cristo me ama, simplemente. No necesito cambiar. Ahora, también deja una idea incongruente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si estoy sufriendo una enfermedad, una crisis, un pesar, un dolor, y me dicen que Cristo me ama, entonces viene una idea incongruente. ¿Cuál es la idea incongruente? Si Cristo me ama, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué murió un ser querido? ¿Por qué pasó aquello? Si Cristo me ama, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces, esta expresión, Cristo te ama, que a veces muchos creyentes se lo decimos a alguna gente, ¿verdad? No deja muchas verdades en la mente de la gente. Deja básicamente una idea errónea de que Cristo me ama como soy o una idea incongruente de entonces ¿por qué estoy sufriendo? Pero, ¿qué dice realmente la Biblia respecto a la condición del hombre, lo que el hombre hace, lo que el hombre es y qué es lo que Dios piensa del hombre? Fíjense que es interesante. Vamos a algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Proverbios 11:20 dice claramente, el Señor aborrece a los de corazón perverso. ¿Sí? Si nosotros en nuestro corazón hay cosas perversas, cosas que hacemos mal, cosas que no le agradan al Señor, dice la Biblia que el Señor me aborrece.
Entonces imagínense que yo soy una persona que estoy haciendo cosas malas y la Biblia dice que Dios me aborrece, pero viene un cristiano y me dice que Cristo me ama. Entonces, ¿me ama o me aborrece? Pues, entonces yo digo, pues me ama, entonces me ama como soy y ya está, estoy muy bien. Pero la Biblia dice que el Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace con los que viven en rectitud, ¿sale? Hay otro pasaje de la Escritura que dice, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Yo sé que a lo mejor tú dirás en este momento, bueno, yo no soy ni un tramposo, ni un asesino, ni de un corazón perverso. Ok, pero lo que te estoy diciendo ahora es que lo que la Biblia dice respecto a lo que piensa Dios y a lo que siente Dios respecto a aquellos, ¿sí?, que hacen cosas que no le agradan, los aborrece. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice en Proverbios 6, del 16 al 19 lo siguiente. Proverbios es un libro un tanto filosófico, poético, y por eso lo dice de esta manera, pero lo dice muy directo. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, obviamente está hablando poéticamente, no es que aborrece nada más los ojos, no, aborrece a la persona, pero es una manera de hablar, ¿sí?, de ojos altivos, que se enaltece, que es soberbio. ¿Cuántos en la vida, todos hemos sido soberbios en algún momento, hemos menospreciado a otros? Y dice que el Señor aborrece, ¿sí?, esos ojos, o sea, esa persona, porque los ojos son de la persona, que se enaltece, la lengua que miente. Cuando nosotros hemos dicho alguna mentira a lo largo de nuestra vida, es nuestra lengua, no es mi lengua la que mintió, soy yo. Entonces Dios aborrece a la persona que miente, Dios aborrece a la gente altiva, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras. O sea, cuando yo hago cosas que no agradan al Señor, dice que el Señor me aborrece y que soy detestable a Él. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, podemos ver que la Biblia claramente dice que Dios aborrece al pecador, que Dios aborrece a la persona que hace cosas incorrectas. Por esa razón es que el tema decía, ¿qué tan cierto es Cristo te ama? ¿Ah? ¿Qué tan cierto es la expresión que yo le digo a una persona, Cristo te ama? ¿Verdad? Claro, nosotros queremos presentar a un Dios para que la gente se sienta cómoda con ese Dios, pero la Biblia no nos manda a presentar un Dios que le sea agradable a la gente. Lo que nos manda la Biblia es que hablemos del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que le aborrece las personas que hacen esas cosas. Es importante, por eso que todo lo veamos a la luz de las Escrituras. Y si estas palabras fueron fuertes, hay aún más fuertes que estas. Por ejemplo, en Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Entonces, para Dios, los rebeldes y pecadores serán quebrantados, ¿sí? Van a desaparecer. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura, eso es lo que siente Dios por el pecador. ¿Qué más? Isaías 13, versículo 9 dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y de ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Dios, ¿sí?, en su ira va a exterminar a los pecadores, ¿sí? A todos los que hayamos hecho algo incorrecto, hayamos hecho algo malo, algo que quebranta los mandamientos del Señor, ¿sí?, va a exterminarlo, porque eso es lo que dice la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, dice que Él aborrece al pecador y de hecho ha determinado un día grande, un día cruel, un día de ardiente ira, donde exterminará de ella a los pecadores. Qué fuerte, ¿no? Por eso le dije que hay aún palabras más fuertes. Finalmente, no porque sea lo único, pero para cerrar esta primera parte de lo que quiero compartir con ustedes, es que dice Isaías 59:2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, cuando leemos esto, ¿verdad? Y entonces
traemos la expresión Cristo te ama, Dios te ama, ¿verdad? Entonces como que hay una incongruencia en esto. ¿Por qué? Pues dice que me ama, pero Él dice que se ha ocultado su rostro de nosotros, que no nos escucha, que está separado de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que realmente dice. Ahora, yo concibo que el amor de Dios, el amor de alguien es decir, es como si mi esposa y yo, o yo y mi esposa, ¿verdad?, nos amamos, pero no nos hablamos, estamos separados, ¿no? Jamás nos dirigimos la palabra. Entonces no nos amamos en realidad, estamos enojados. Esa es la realidad. Entonces parece que presentamos a Dios diciéndole, Cristo te ama, Dios te ama, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios te ama. La Biblia dice que si estamos viviendo una vida de pecado, Dios nos aborrece y está separado de nosotros y ha ocultado su rostro para no escuchar. Eso es lo que realmente dice la Biblia. Entonces, en esta pequeña gráfica que les pongo ahí, vemos la realidad de lo que dice la Biblia respecto a la relación que el hombre natural, que el hombre normal, hombre y mujer, tienen respecto a Dios. Y la relación que se tiene respecto a Dios es una separación, es decir, no existe, ¿no? Yo sé que tú podrás decirme, no, mira, yo conozco, sí, yo estoy hablándote bíblicamente, en la Escritura, no de las experiencias, sino lo que dice la Escritura. Y la Escritura claramente afirma que el hombre natural, en su condición de pecador, vive una situación de nula relación con Dios. Hay una separación con Dios. Y entonces la conclusión a la que llegamos es que Dios aborrece al hombre porque vive, el hombre obviamente, en contra de su voluntad. Es decir, el hombre hace cosas en contra de la voluntad de Dios. El hombre ofende a Dios con sus actos y pensamientos. El hombre con sus palabras y sus actitudes ofende a Dios. Por lo tanto, Dios aborrece, porque queda claramente escrito en la Biblia que Dios aborrece a todo corazón que no camina en integridad delante de Él. Esa es la verdad, esa es la realidad. No podemos nosotros ignorar estas verdades, porque entonces no vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, primer cosa, Dios aborrece al hombre porque el hombre vive en contra de su voluntad. Ok, ahora, ¿eso es todo lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice más cosas. Entonces, si la Biblia no dice que Cristo te ama, si la Biblia no dice que Cristo te ama, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que realmente dice? Porque sé que hay muchos que han leído la Escritura en la Biblia y dirán, pero yo sí me acuerdo que habla acerca de que el amor de Dios. La Biblia no dice que Cristo te ama. Pero ¿qué dice entonces? Dice que Cristo nos amó. Y usted dirá, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque tú no vas a encontrar, escucha, no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que Dios dirija, ¿sí?, al pecador, al hombre natural, y le diga que lo ama. Lo que va a encontrar cuando Dios le habla al hombre pecador es que lo aborrece, es lo que le dice. Pero sí va a encontrar, ¿sí?, versículos en la Biblia donde dice que Cristo nos amó. Eso es lo que dice, que Cristo nos amó. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En muchos versículos. En Juan 3:16, Romanos 8:37, Gálatas 2:20, Efesios 5:2 y 25, 2 Tesalonicenses 2:16, 1 de Juan 4, y otros más. Pero en todos esos versículos usted no va a encontrar que dice que te ama o nos ama. Dice que nos amó. Esto es muy interesante porque no va a encontrar, ¿sí?, textos que hablen acerca, pasajes bíblicos que hablen en el Nuevo Testamento, que hablen acerca de que Cristo no te ama, hoy te ama. No, va a encontrar esta frase, Cristo nos amó. Mire, vamos a revisar algunos. ¿Para qué? Para que veamos el por qué. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. No dice ama,
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero también dice en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez, ¿por qué no pondría Pablo, por qué no diría ahí, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama? Hubiera puesto eso. ¿Por qué siempre dice nos amó, nos amó, nos amó? Déjeme hacer un paréntesis. En el griego, que es el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, o de donde se tienen la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, y que de ahí son traducidos al español o al inglés o al francés o a los idiomas que tengan que ser traducidos para las Biblias, pero traduciéndolo en el caso nuestro del griego al español, cuando buscas la palabra nos amó o amó, te vas a encontrar que es el verbo, es un verbo, el verbo amar, ágape. Pero lo interesante en este caso es que está en un tiempo verbal muy raro para nosotros, porque para nosotros los tiempos verbales son presente, pasado y futuro básicamente, ¿verdad? Pero resulta que cuando vas al griego te encuentras que hay otros tiempos verbales y hay uno que se llama aoristo, aoristo. Y tú te quedas como yo también así que, ¿y eso qué es? Bueno, aoristo es un tiempo verbal. ¿Sí? De hecho, se lo quiero poner en la siguiente lámina. Aoristo es un tiempo verbal interesante que considera la acción como un momento. Mira a una acción entera como algo que sencillamente ha sucedido, sin distinguir pasos en su progreso. Ya para nosotros, dirá, bueno, ¿y eso qué equivale en español? Pues no equivale a nada porque no hay una manera de traducirlo. Porque en el español sí se hace énfasis al momento de la acción, pasado, presente y futuro. Y en el aoristo en griego no hace alusión al tiempo pasado, simplemente describe que la acción ya fue hecha, que la acción está terminada, que es algo que sencillamente ha sucedido. No está progresando en el tiempo. No, se hizo en un momento determinado y se concluyó. Eso es aoristo. Y estos pasajes que estoy leyendo de Juan 3:16, Romanos 8:37 y otros que voy a seguir leyendo, todos están en aoristo. ¿Qué quiere decir? Que es una acción hecha, consumada, concluida, que no está progresando en el tiempo. Ojo, es muy interesante, no está progresando en el tiempo, sino que sucedió en un momento determinado y ahí quedó, ¿sí? Ahí quedó. Es muy interesante que los escritores del Nuevo Testamento usaran este tiempo que para nosotros se traduce como pasado, pero en realidad no es, aoristo no es pasado, porque no está describiendo algo que sucedió en el pasado, sino está describiendo una acción terminada, concluida. Con esto en mente, sigamos avanzando a otros versículos. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó. Otra vez Pablo no dice que me ama, ¿sí? Fíjese que es interesante. Pablo no podría cantar, yo tengo un amigo que me ama. No, él canta, quien me amó y dio su vida por mí, auristo. Quien hizo algo, que es el amor, ágape, pero que ya concluyó, que se terminó, que se ejecutó, porque eso es auristo, ¿sí? Una acción terminada, una acción realizada, ¿sí? Ya una acción concluida, me amó. Eso es lo que realmente dice la Escritura. Si pasamos a Efesios 5:2, dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo, otra vez, nos amó. No dice nos ama, nos amó, concluido, se ejecutó, ya terminó esa acción y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. También Primera de Juan 4:10 dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, otra vez, auristo, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, en todos estos versículos, y no leí todos para
para no extenderme, pero en todos estos versículos vemos que la Biblia usa el nos amó en aoristo, en una acción concluida, realizada. No es un amor que va progresando en el tiempo, no, que no es algo que nos amó y nos sigue amando y nos seguirá amando, no. Está diciendo, hay algo que sucedió donde Dios nos amó. Ahí hay un punto, hay un tiempo, hay un momento, así quiero usarlo, hay un momento en la vida, de la historia de la humanidad, donde Dios nos amó. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el siguiente pasaje nos va a ayudar mucho a entender esto. Romanos 5, 6 y 8 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, ahí está, tiempo señalado, un momento en la historia, Cristo murió por los malvados. Ahí está. Por eso los escritores del Nuevo Testamento, dirigidos por el Espíritu Santo, claramente dejaron dicho que Dios nos amó, que Cristo nos amó, porque hubo un tiempo señalado, ¿sí? Luego dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Lo que los escritores realmente remarcan no es que hoy Dios me ama, no, es que me amó. Porque el problema es que si yo le digo a una persona que Cristo la ama, vuelvo al principio de la plática, yo le hago sentir a esa persona que no importa cómo viva, no importa cómo esté, que Dios así la ha aceptado, y eso es un error. Dios no ha aceptado a la gente como pecadora, no está contenta con la gente pecadora, no está contento con nosotros de que sigamos pecando. Dios no está contento, no le agrada. Siempre Dios ha rechazado al pecado y al pecador. ¿Sale? Entonces, lo que realmente está diciendo es que hubo un momento, un tiempo señalado en que Cristo murió. Por eso, esta gráfica que ahora quiero compartir con ustedes, que voy a tratar de irle explicando, es muy importante para entender lo que Dios quiere hacer. Entonces, me quedo en la misma imagen de al principio, donde Dios y el hombre existe una separación. ¿Vale? Entonces, hoy, vamos, esa gráfica nos muestra el día de hoy. Una persona hoy natural, normal, Dios no la ama. Dios no la ama. Dios la aborrece. ¿Por qué? Por su vida de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Señor? Lo que pasa es que hubo un momento, ahí vamos a poner en el tiempo, pase atrás, hubo un momento, ¿sí?, en que Dios nos amó. ¿Vale? Quiero que quede eso en su mente, esa gráfica en su mente. Hoy estoy hablando, aquí estoy, ahí está el muñequito, es el día de hoy, y hoy Dios no me ama. Hoy Dios me aborrece por lo que hago. Pero lo maravilloso de Dios es que hubo un momento, por eso el aoristo lo remarco mucho, hubo un tiempo señalado donde Dios nos amó a todos los pecadores. ¿Vale? ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, para que yo pueda experimentar el amor de Dios, yo tengo que regresarme, ¿sí?, a ese momento. Yo tengo que regresarme a ese momento. Se diría, pero ¿cómo me puedo regresar? Ahorita lo vemos. Pero tenemos que regresar al momento donde Dios nos amó. El problema es que pensamos que Dios nos ama ahora, como estamos. No, ya nos amó cuando éramos aún pecadores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es regresarme al momento en que Dios me amó. Y bueno,
Dios me amó cuando Cristo fue a la cruz. Ahí me amó. Y es la única, ve la imagen, la única manera en que me puedo relacionar con Dios, porque la flechita está abierta, es regresarme al momento de Cristo en la cruz. Por esa razón es que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso. Y por eso la Escritura dice que solamente hay salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que soy el muñequito que donde está Dios y separación, y a mí me dicen en ese momento Cristo te ama, yo pienso que como estoy viviendo estoy bien, que no hay ningún problema porque Dios me ama. Y no, la verdad es que me tendrían que decir que Dios me aborrece, que esa es la verdad. Dios me aborrece. Oye, Dios te aborrece, híjole, no, ¿y qué hago? Tienes que ir a la cruz de Cristo porque ahí es donde Dios te amó. Y si tú regresas a la cruz de Cristo y te crucificas con Cristo Jesús y te entregas a Cristo Jesús, entonces tú puedes empezar a tener una relación con el Dios de amor. Pero en la imagen del lado derecho, donde está el muñequito y Dios separación, ahí no puede haber relación con Dios. Dios puede por misericordia hacer cosas en los seres humanos, pero no una relación. Entonces por eso yo me tengo que regresar al momento. Por eso la Escritura no se equivoca cuando dice Cristo nos amó, Dios nos amó, Él nos amó, Él nos amó. Hace tanto énfasis en que nos amó porque nos quiere regresar ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Porque si nosotros pensamos que hoy Dios nos ama, ¿sí? Como somos, es muy peligroso eso. Dios nos ama como somos, pecadores, rebeldes, necios, testarudos, afanosos, mentirosos, codiciosos, pero nos ama. No, eso es antibíblico. Dios no nos ama. Todo el Antiguo Testamento y también muchas partes del Nuevo Testamento dicen que Dios aborrece al pecador. Oiga, pero nos amó. Sí, nos amó en un momento. Hay un momento en que nos amó. Y ese momento en que nos amó a todos fue en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz es el momento en que nos amó. Yo tengo que regresarme a ese momento. Yo tengo que ir a ese momento para poder entonces a ver, es como si hubiera una nube de hierro que no podemos comunicarnos con Dios. Pero en un momento de la historia se abrió un hueco ahí, se abrió un portal, para ponerlo muy en el tiempo actual, ¿no? Se abrió un portal y solamente por ese portal o por ese hueco tú puedes entrar a una relación con Dios. Y ese hueco, ese portal, ese momento se llama Cristo en la cruz y Cristo en su resurrección. Esto es lo importante. Esto es realmente por qué la expresión Cristo te ama no es tan cierta. La verdadera expresión es Cristo nos amó. Entonces yo te quiero decir a ti que Cristo te amó. No te ama actualmente por lo que haces. No te aplaude por lo que haces. Al contrario, lo que estás haciendo hace que Dios te aborrezca. ¿Cómo puedes escapar? Imagínense que Dios está en contra mía, no está a favor mío, está en contra mía. Yo tengo que ir al momento donde Cristo me amó. Y el momento donde Cristo me amó, Dios me amó, es en Cristo Jesús. Por eso, repito, te vas a encontrar pasajes como no hay en ningún otro hay salvación, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús dijo yo soy la puerta. Bueno, un montón de cosas que Jesús dijo que Él era el único. Claro, hoy lo entendemos, es la única manera. Por más que yo me quiera portar bien, mi separación con Dios ahí estará siempre. Siempre estaré separado de Dios a menos que vaya al momento, ¿sí? Al momento en que Jesucristo murió en la cruz. Este pasaje lo voy a leer, es primera de Juan 4, 9 y 10, dice de la siguiente manera, no lo traigo ahí, lo voy a leer, dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó otra vez, una y otra vez nos amó.
Dice, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ahí está el Evangelio. Por eso se llama mitos y realidades del Evangelio. Quitamos el mito y dejamos la realidad. Cristo no nos ama, Cristo nos amó. Puntual, en un momento. Por eso tenemos que regresar e ir a ese momento de la cruz para que podamos nosotros encontrar, empezar a tener una relación con el Señor, ¿vale? Primera de Juan 4, ahora sí dice, vea lo que ahora sí dice. Si nosotros ya fuimos a Cristo, porque mire lo que dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, es el punto, ahora sí, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, ahora sí, ya apareció el Dios nos ama, ahora sí, aparece, claro, sí aparece el Dios nos ama, pero hay una condicionante, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y si alguien no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Dios lo ama? No. Dios lo aborrece. Si alguien no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios lo aborrece. Y usted dirá, ay, híjole, yo no he reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Dios me aborrece, sí. ¿Qué puedo hacer? Puedes ir al momento donde Cristo te amó, Dios te amó, y entregar tu vida a Jesús, reconociendo que Él es el Señor, el Hijo de Dios, que todo lo que Jesús dijo es cierto. Eso es reconocer que es el Hijo de Dios. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que nadie iría al Padre si no es a través de Él. Él dijo que moriría por nuestros pecados, que resucitaría. Él lo dijo. Si yo reconozco, y dijo que era yo un pecador, y si yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios con todo lo que Él dijo e hizo, entonces sí, yo me regreso al momento que Dios me, y empiezo a vivir una vida de entrega a Él. Ya no vivo yo, ya no vivo, ahora vivo en Cristo y en Cristo Jesús. Ahí lo que dice, nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero ve que si Dios es amor, pues si Dios es amor, jamás nadie ha dicho que Dios no es amor, ¿vale? Pero también Dios es justicia. Pero también Dios es santo, Dios es muchas cosas. Entonces, Dios es amor, ¿y cómo puedo participar de ese amor? Puedes participar de ese amor solamente yendo al momento en que Dios te amó. Y el momento en que Dios te amó se llama la cruz de Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante, repito, cuando reconocemos que Jesús, ¿sí?, cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ahora sí Dios te ama. Ahora sí Dios te ama porque entramos en su amor. O sea, a reconocer claramente que somos pecadores, vamos a la cruz de Jesús y ahí, en ese momento, hace 2000 años, más de 2000 años que Jesús estuvo en la cruz, en ese momento yo reconozco a Jesús como el Señor de mi vida. Mira, un claro ejemplo de esto es cuando Jesús fue crucificado, según los registros bíblicos, murió en medio de dos malhechores. Gente pecadora que estaba en la cruz, no en el mismo caso que Jesucristo, por una cuestión de religiosa y de muchos intereses que se movían, sino realmente ellos estaban en la cruz por pecadores, eran malhechores, eran gente que habían hecho cosas muy malas, y entonces la pena de muerte en aquel tiempo era la crucifixión. Estos dos malhechores, uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda, y narran los escritos del Evangelio que cuando Jesús, sí, está ahí en la cruz, uno de ellos
empieza a hablarle a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres. Esto quiere decir, él no creía, simplemente había oído que Jesucristo, que Jesús, que el que estaba colgado junto a él, se decía ser el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Pues si eres el Hijo de Dios, tienes poder para bajarte y bájanos a nosotros. La Escritura dice que Jesús no le contestó nada, no le hizo caso, no hubo ninguna respuesta. Otro de los malhechores también le habla a Jesús. Bueno, le habla a su compañero y luego a Jesús. Y le grita a su compañero y le dice: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros estamos pagando por nuestros delitos, por nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Y luego dice unas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras son palabras de reconocimiento, porque estaba reconociendo que estaba en la cruz no por pecador, porque ningún mal había hecho, y que estaba en la cruz, ¿sí?, porque era el Hijo de Dios. Es más, ¿verdad? Los romanos habían puesto un letrero encima de la cruz de Jesús que decía la causa de su muerte: Jesús, Rey de los judíos. Y eso a los judíos tampoco les gustó. Pero este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso se llama reconocimiento, se llama fe. Y ese hombre reconoció que el que estaba ahí colgado junto a él era un hombre santo, pero no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, era el Mesías. ¿Qué pasó después de eso? Jesús contesta y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucedió? Exactamente lo que le acabo de decir. A lo mejor ellos no tuvieron que regresarse a la cruz, estaban ahí en la cruz. Nada más que uno de ellos reconoció que Jesús era el Señor, el otro no. Y como él reconoció que Jesús era el Señor, el sacrificio de Jesús hizo que entrara en el amor de Dios. Cristo lo amó y él entró. Fíjense, qué maravillosa experiencia. Sus últimas horas de vida y encontró el amor de Dios. Por eso Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de maravilloso es el amor de Dios. Pero hay que encontrar el amor de Dios en un momento de la historia. Y en ese momento de la historia es la cruz de Jesús. No lo vas a encontrar hoy. No vas a que porque tú dobles tus rodillas y digas: oh Dios, te amo, Dios, mira, yo te amo mucho. En ese momento Dios te va a decir: yo también. Bíblicamente no te puedo decir eso. No te puedo decir, hay gente que dice: yo desde pequeño amé a Dios y yo siento que Dios me ha amado toda la vida. Tú sientes, bíblicamente no te ama. ¿Cómo no me ama? No, te amó. Y tienes que regresar al momento de la cruz para que entonces puedas, a través de la cruz. Ahora, ojo por favor, yo regreso a la cruz, ahí conozco el amor de Dios y ahí me quedo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se vuelve a regresar ahí y se entregó por mí. Es decir, necesitamos nosotros reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y entonces podremos experimentar el amor maravilloso de nuestro Dios. Porque sí, Dios es amor y ama a todos los que han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Vale? Bueno, vamos a lo último que quiero compartir. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Otra vez, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este pasaje nos dice claramente que todos hemos pecado y estamos privados. Otra versión dice destituidos, alejados de la gloria de Dios. Es decir, aquí entramos todos. Tal vez tú en los pasajes digas: yo no soy un malhechor ni un asesino, y sí, bueno, he mentido. Bueno, no importa. En realidad, con una sola cosa que hayamos hecho en desobediencia a Dios,
somos considerados pecadores. Todos hemos pecado y todos estamos privados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por más que yo invoque a Dios, por más de que yo crea que hago cosas buenas para Dios, por más que yo piense que soy mejor que otros, por más que diga que yo siempre he orado o invocado a Dios, por lo tanto, no, nada de eso, nada de eso. Porque la Escritura claramente señala que solamente hay un tiempo y un momento, un acontecimiento en donde Dios y los hombres se encuentran. Dios no me lo voy, escuche, por más que yo me meta en mi recámara y clame a Dios, Dios no me va a escuchar. Yo sé que usted se puede molestar conmigo, pero no es que yo lo diga, la Biblia lo dice. Tus pecados han hecho una separación de tal manera que yo volteé mi rostro, dice el Señor. No te va a escuchar, aunque llores y aunque te tires en el piso, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque solamente Dios ha puesto un medio, un lugar donde nos encontramos con Dios, y se llama la cruz de Jesús, porque ese es el día que Dios nos amó, y en ese día Él nos amó. Entonces tengo que regresar a ese momento. ¿Cómo puedo regresar a ese momento? Tú puedes regresar a ese momento por medio de la fe, por medio de la fe y el arrepentimiento. Si tú te arrepientes de la forma de vida que llevas y crees que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día, y tú vas a la cruz por medio de la fe. Ahora sí, métete en un cuarto y clama a Dios, pero dile que tú crees que Jesús murió en la cruz y que tú quieres entregar tu vida también para morir en esa cruz, y que Jesucristo murió y resucitó por ti, y que tú aceptas y te unes a ese sacrificio. Ahí encuentras a Dios. Ahí ya encontraste a Dios. Si lo haces con fe y arrepentimiento, entonces encuentras a Dios. Y si tú encuentras a Dios, entonces encuentras salvación, y entonces empezarás a vivir una vida en el amor de Dios. Y ahora sí podrás decir: Cristo me ama, Dios me ama. Pero ya fuiste a donde Dios te amó, y ahora sí puedes decir: vivo crucificado y vivo en el amor de Dios. Pero eso no se le puede decir, o no puede ser una verdad para todas las personas. Por eso, para concluir, quiero decirte que sí o sí necesitas ir a la cruz de Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento, para el perdón de tus pecados, para la justificación gratuita que el Señor te ha dado por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, te sugerimos, te rogamos que vayas a la cruz de Jesús y encuentres el perdón de tus pecados. Entrega tu vida ahí, para que tú también mueras ahí a la vida pasada, a la vida de pecado, y venga sobre ti el poder del Espíritu Santo a una vida nueva, a una vida nueva. Yo les voy a pedir que estén sobre sus pies. Vamos a orar al Señor un momento y vamos a pedirle al Señor, si a través de esta oración alguien de los que nos escuchan por primera, segunda vez, o que tenga tiempo escuchándonos pero no ha entregado su vida a Jesús, si a través de esta oración que yo voy a hacer te sirve este momento para que tu fe, la fe y el arrepentimiento de tu corazón puedas ir a la cruz de Jesús y ahí encontrarte con Dios, qué bueno sería. Si tú lo quieres hacer en otro momento, solo en tu recámara, pero recuerda una cosa: es solo a través de Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo.